Gloria al Señor. Bueno, como siempre, es un gozo para nosotros poder tener el privilegio de presentar el mensaje de la palabra de Dios. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se encuentran aquí en este santuario, y también a las personas que nos están escuchando a través del YouTube o de las redes de Internet. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida espiritual, porque ese es nuestro deseo. Quiero invitarlos a una lectura de la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, capítulo número 6, versos del 8 al 15. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo número 6, versos del 8 al 15. La palabra del Señor lee de la siguiente manera: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad de poder leer las Sagradas Escrituras, por la oportunidad de compartir, Señor, con las personas que nos están escuchando a través de las redes de Internet y también con los que están en este santuario, Señor, este mensaje de la palabra. Esperamos que el mismo pueda llevar bendición a cada vida en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como muchos de ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo nació en el año 4 o año 5 antes de Jesucristo. La iglesia fue inaugurada, acreditada, cuando el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés. Hechos capítulo número 2. Y se cree que fue más o menos allá en el año 30, cuando la iglesia oficialmente fue acreditada para así ser la iglesia madre en Jerusalén. En ese tiempo, ustedes quiero que piensen, por favor, de que estamos hablando de cientos y miles de personas que estaban ahí. Porque recuerden ustedes que el día del Pentecostés, Pedro ganó 3,000 almas y después otros 5,000. El caso es que eran miles de personas los que se habían ganado para Jesucristo, o sea, para Cristo, ¿verdad? El trabajo era bastante. Yo me imagino que tenían que predicar, aunque no oímos mucho de Matías, pero me imagino que tuvo que predicar también, ¿verdad? Muchos de los apóstoles, ellos se turnaban. Yo creo que ellos tenían que predicar porque era bastante la gente, la multitud que tenían, se turnaban para predicar, yo me imagino. El trabajo era bastante grande.
Pero también otra cosa que ustedes se dan cuenta que la iglesia de Jerusalén adoptó fue el cuidado de los huérfanos y de las viudas. Y eso requería tiempo. No solamente requería tiempo, pero también requería ayuda, requería trabajo. Y como no tenían al comienzo, los 12 se envolvieron, no solamente en la prédica, pero también se envolvieron en la ayuda a las viudas y a los huérfanos. Y como el trabajo era demasiado, algunos griegos comenzaron a quejarse de que a las viudas de Jerusalén, los judíos, ellos estaban atendiendo y a los griegos no. O sea, eran judíos, pero eran de origen griego, pero eran de familias judías, de descendencia judía. Entonces, los apóstoles, para evitar la crítica, para evitar confrontamientos, decidieron nombrar, hermanos, diáconos. Y aquí es donde vamos a ver quién era Esteban. ¿Quién era Esteban? Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que era miembro de la iglesia en Jerusalén y también era diácono de la iglesia porque lo nombraron. Y ustedes pueden ir al versículo número 5 del capítulo que leímos, capítulo 6 de Hechos. Y ahí se van a dar cuenta, verso número 5, capítulo 6, que dice que lo que ellos propusieron fue: nombremos varones que nos ayuden, porque el trabajo es mucho, la carga es mucha. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud, a la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Por eso el tema del mensaje se llama un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese es el tema del mensaje, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, porque dice aquí que cuando eligieron a Esteban, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Ahora, hablamos acerca de Esteban. Era un judío, pero era un judío helenista. ¿Qué quiere decir esto? Que era de la dispersión. No había nacido propiamente ahí en Jerusalén, había nacido entre los griegos. Entonces, eso quiere decir que Felipe era un hombre bastante educado, bastante preparado. Hablaba griego y hablaba arameo. En la lectura que nosotros leímos aquí, por ejemplo, si ustedes se van al versículo número 9, ahí habla de una sinagoga de los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? O sea que esa sinagoga no era propiamente para los judíos, sino que era una sinagoga para los que eran griegos. Más que todo tenían sus servicios en griego, sus alabanzas o lo que sea, sus reuniones en griego. Y ahí asistían también los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, porque eran regiones donde ellos podían entender ese lenguaje. Y por eso se le llamaba los libertos. Estoy haciendo esa aclaración para que usted se documente, para que usted crezca en el conocimiento. Verso número 11, ahí encontramos una palabra que dice que sobornaron a algunas personas para que dijesen mentiras. La palabra sobornar quiere decir darle dinero. Te doy plata, te doy dinero y vas a decir esto o vas a hacer esto. Verso número 12 dice soliviantaron. ¿Qué quiere decir eso? Inducir a una persona para que haga algo incorrecto. Eso es soliviantar. Haciendo estas aclaraciones, vamos a hablar acerca de Esteban. El trabajo de Esteban, como los demás diáconos, era de servir las mesas, de ayudar
a los apóstoles en el trabajo que se tenía que hacer. Porque imagínese usted que había una gran fila, una gran línea de personas que estaban esperando recibir algo. Como por ejemplo, en estos días hay lugares en donde se distribuye alimentos, cajas de comida. Y usted mira una gran línea de personas que están esperando llegar a recibir sus alimentos. Y yo me imagino que en ese tiempo algunos tal vez comían ahí, otros iban a recibir algunos enseres y se los llevaban a su casa. El caso es que el trabajo era demasiado grande. Pero nos damos cuenta que de los 7 diáconos que la iglesia nombró, 2 de ellos se destacaron como evangelistas. Uno fue Felipe y ahora vemos aquí a Esteban. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que Esteban era un predicador? Es el punto número 2. Dice ahí, fíjese bien, el verso número 1, que Esteban era lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, tomemos en cuenta que cuando mataron a Esteban, o lo llevaron a este juicio, corría el año 37 de la era cristiana. Ahora, si la iglesia fue formada en el año 30 y ellos después nombraron diáconos, posiblemente fue el mismo año o al siguiente año, el caso está que si estamos hablando aquí del año 37, eso quiere decir que aquí dice, hacía grandes prodigios y señales. Hacía. Era su trabajo, él predicaba también. Él se envolvió en predicar. Y eso es algo que a veces nosotros pasamos por alto, lo leemos, pero tenemos que ponernos a pensar que si ya era el año 37, ya tenía varios años Esteban y Felipe de estar predicando. Felipe lo que hizo fue que él en la dispersión se fue para Samaria, pero Esteban se quedó en Jerusalén. Esteban predicaba en Jerusalén. Y lo hermoso de aquí, porque como estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Prodigios son milagros inexplicables. Señales es algo que Dios respalda a su siervo, y Dios lo respaldó a Esteban. Por muchos años él estuvo predicando el evangelio de Jesucristo. Ahora vemos aquí, Esteban tuvo oposición. Es lo que dice ahí ese versículo, el versículo número 2. Se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, los helenistas, como dije hace unos momentos. Tuvo oposición porque esos comenzaron a discutir con él. Pero hay una de las cosas, hermanos, que nos tenemos que dar cuenta. Que todos esos que discutían con él en la sinagoga no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado a Esteban. No tenían el poder del Espíritu Santo que él tenía. Alabado sea el nombre de Dios. Denle un aplauso a Jesús. El Espíritu Santo lo había llenado de sabiduría. Lo había llenado de inteligencia, lo había llenado de poder, de tal manera que las palabras que cada una de aquellas personas decían en contra de él, le estaban argumentando, ellos no tenían la sabiduría que Dios le había dado a Esteban. Esteban fue acusado, hermanos, de 3 cosas en la lectura que nosotros leímos. Primero, que hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Era cierto eso? Ustedes saben que son las palabras blasfemas. Blasfemar, es decir, cosas toscas, cosas feas, cosas ofensivas.
que salen de las palabras de muchas personas que no tienen el temor de Dios. Esas son palabras blasfemas. ¿Hablaba él cosas blasfemas en contra de Dios y en contra de Moisés? Y yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo lo único que pienso es que él predicaba la verdad, y ustedes saben que la verdad no les gusta a muchos que se las diga. No les gusta. Cuando usted le da por su lado, están muy contentos. Pero cuando les dice la verdad, resienten. Y él fue una de esas personas. Él no andaba ganando fama, no andaba ganando dinero, no andaba ganando posición. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él predicaba la verdad. Y durante sus prédicas, durante su ministerio, Dios lo ayudó por muchos años con prodigios, señales y milagros. La otra cosa de la cual fue acusado, que hablaba cosas blasfemas contra el templo de Jerusalén. Es el verso número 13. ¿Era cierto eso? No. Posiblemente él repetía lo que Jesús dijo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido de este templo. Pero no lo dijo Esteban, lo dijo Jesús. Posiblemente él repitió eso, la profecía que Jesús dijo, y por eso lo acusaron de que él estaba hablando cosas blasfemas contra el templo de Jerusalén. Hay una de las cosas que los judíos, hermanos, adoraban el templo, pero no adoraban al Dios del templo. Y esa es una de las cosas, que hay muchas personas que adoran su templo, adoran su concilio, adoran su religión, pero no adoran a Dios. Digan amén, hermanos. Amén. No tengan pena que nadie lo está viendo. A mí me están viendo, pero ustedes no. Otra cosa, la tercera cosa que le acusaron a Esteban era que predicaba que los ritos y costumbres de la ley ya no tenían valor. Ahora, en parte, si es que lo decía la verdad. Porque después Saulo, o sea, Pablo, escribió en sus cartas a los Gálatas, él dijo que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Eso es lo que Pablo dijo. Ahora, él estaba consciente, fíjese bien, de Esteban, porque era un hombre bien documentado en la palabra. Ustedes tal vez no se habían puesto a pensar en Esteban, un diácono mencionado, un hombre que dice que mata. No. Estamos hablando aquí de un hombre, hermanos, sensacional. Un hombre, hermanos, extraordinariamente tremendo y lleno del Espíritu Santo. Un hombre que hizo la diferencia en el siglo I, cuando la iglesia comenzó. Él sabía muy bien que Jesucristo fue el que nos llevó de la mano. Jesucristo, él mismo había dicho, yo no vine a desintegrar la ley, no vine a ignorar la ley, no vine a destruir la ley, vine a cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley por usted y por mí, por usted también. Ahora nosotros no somos salvos por la ley, ahora somos salvos por gracia. Aleluya. Creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Esteban tenía ese conocimiento. Esteban sabía muy bien que Jesús era el cordero que fue inmolado, el cordero que ellos sacrificaban cada año en la Pascua para poder alcanzar la salvación de su alma. Pero ya no había necesidad de eso. Y él no es que estaba cambiando las costumbres, absolutamente no. Sencillamente estaba diciendo la verdad. Lo acusaron. Dice aquí que lo acusaron, hermanos. Miren, el verso número 15,
que dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué lindo, qué precioso. Ahora, ¿quién era el Sanedrín? El Sanedrín estaba integrado por 71 miembros. Casi la mitad de saduceos y la mitad de fariseos, siendo el principal jefe del Sanedrín el sumo sacerdote. Él era el principal líder de ahí, del Sanedrín. Ahora, cuando ellos vieron que, cuando él les habló y les dijo acerca de todo eso, su rostro, hermano, reflejó como un ángel. En ese momento ellos hubieran dicho, no estamos hablando con cualquier hombre, estamos hablando con un hombre de Dios, estamos hablando con un profeta o un predicador, o algo que hubieran dicho. La cosa está que hubieran dicho, no lo toquemos, es algo de Dios. No les importó absolutamente nada. Es como la gente de hoy día, que Dios les habla, Dios los exhorta, Dios los llama, por aquí se les mete y por aquí se les sale. No ponen atención, no les importa. Ellos quieren seguir las costumbres y el estilo del mundo. No están dispuestos a cambiar. Entonces, cuando lo acusaron, él hizo su defensa. Y su defensa, hermanos, fue un resumen de la historia de Israel. Ahora, yo no sé si ustedes han leído la defensa de Esteban, pero ahí nos damos cuenta todo lo que él sabía. Porque su defensa comienza en el capítulo número 7, desde el tiempo que Dios llamó a Moisés de Mesopotamia. La Biblia dice que salió de Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos. O sea, de Mesopotamia. Y luego que se fue para Harán. Después de Harán bajó a Canaán. Y en Canaán, ahí ellos se instalaron. Con Sarai, su esposa, con Lot, su sobrino. Es lo que la Biblia dice. Y luego dice que crecieron. Y alrededor de unas 70 personas más o menos eran cuando vino después de eso, después de Abraham, ya vino Isaac, después ya vino Jacob y vinieron los patriarcas. Todo eso se los dijo él. Estaba bien documentado. Y dice que después uno de ellos vendió a su hermano José y lo llevaron a Egipto. Y Egipto fue José fue esclavo en Egipto por un tiempo, pero después dice que Dios lo levantó y lo puso en una buena posición. Hubo una hambruna, dice, allá en Canaán. Entonces, dice que Jacob le dijo a sus hijos, vayan a Egipto porque yo oigo que allá hay comida, allá hay trigo. Y se fueron. En la primera visita, dice que José no se dio a conocer a sus hermanos. En la segunda visita, él se dio a conocer a los hermanos, no lo conocían a él. Y él se dio a conocer y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, a quien vosotros vendisteis. ¿Por qué? Porque él estaba vestido como un egipcio. Él era el primer ministro de Egipto en esa ocasión. Y él cuenta la historia como el faraón le dice, trae a tu familia, unas 70 personas, tráelos aquí hay lugar, ahí está Gosén en donde ellos pueden vivir. Y dice, la gente se fue multiplicando de tal manera que llegó el tiempo en que otro faraón subió al poder. Y dice, y este hombre que vio que los hebreos estaban creciendo por miles, ya llega a millones, entonces dio la orden, maten a todos los varones que nazcan, tírenlos al río. Solamente a las mujeres le daban vida. Hasta que Dios, dice, levantó un hombre que fue entrenado, adiestrado en el palacio de Faraón, que había huido del palacio porque lo estaban persiguiendo.
Pero allá le dice en una zarza, pastoreando él las ovejas de su suegro Jetro, Dios lo llama y le dice: Moisés, Moisés, Moisés. A mí me gusta mucho como en inglés va: Moses, Moses, Moses. Y dice: quítate las sandalias de tus pies. El lugar donde estás es santo. Y dice, se acerca Moisés y Dios le comienza a hablar y dice: yo te he designado a ti para que tú vayas a libertar al pueblo hebreo que está en Egipto en esclavitud, porque Dios le había dicho que iba a estar 400 años y ellos estuvieron 430 años allá en Egipto. Y dice, Dios usó a Moisés para sacarlos de Egipto. Y luego los trajo al desierto. Ahí estuvieron deambulando hasta que al fin, finalmente, dice, entraron a la tierra prometida donde están ustedes ahora. Y les cuenta toda la historia y cuenta detalles, porque ustedes tienen que leer el capítulo número 7 de los Hechos. Se van a dar cuenta que hay detalles que el libro del Éxodo no lo cuenta, pero Esteban lo cuenta. Y en su discurso, fíjese bien, Esteban citó Amós 5, 25 al 27. Ahí lo puede ver. Fíjese bien. En su discurso, él citó esos versículos. Ahora, ¿cómo dicen estos versículos literalmente hablando? Dice así: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Quin, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. O sea que está hablando del cautiverio babilónico también. Y luego también en su discurso le citó Isaías 66, verso 1 y 2. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Era un hombre que conocía el Pentateuco, conocía la palabra, citaba versículos de memoria de las Escrituras. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos versículos de memoria sabe usted? ¿Cuántos versículos de memoria sabe usted? ¿Cuántos versículos de memoria saben ustedes? Hay personas que dicen, hay un versículo que va así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Dice, no es crea, es cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjense que no me acuerdo la cita. ¡Qué terrible! Aleluya. Oh, pero hay cosas que sí se aprenden de memoria la gente. ¿En qué se quedó su telenovela? ¿Quién va a jugar tal día? ¿Ah? ¿Quiénes son los partidos de fútbol? A eso sí se lo saben de memoria. Pero un versículo de la palabra no se lo pueden aprender de memoria. Aleluya. Tienen una memoria pobre. Necesitamos tener una memoria de elefante, no una memoria de pollo. El elefante tiene una memoria que no olvida. Si usted lo golpea, tarde o temprano se las va a cobrar. No olvidan. A sus entrenadores el elefante los ha matado. ¿Por qué? Si lo tratan mal. No, al momento no dice nada el pobre, pero espérate. Ahora, ¿cuántos versículos de memoria sabemos? A veces se nos ofrecen versículos y pero no. Algo así va. Ayúdate que Dios te ayudaré, pero no me acuerdo del versículo. No está en la Biblia. Ese es un dicho. No se lo aprenden.
Oh, hermanos, si ustedes leen la defensa de Esteban, fue una defensa tremenda. Parte número 5. Esteban estaba para morir y fue el primer mártir de la iglesia. Ahora, ¿podía el tribunal judaico dar un veredicto de muerte? ¿Podía o no podía el tribunal judaico? Ahora, mira, vamos a ver, vayan ustedes a Juan, capítulo 18, verso 31. Abran su Biblia. San Juan 18, 31. Cuando ellos iban, o sea, querían que Jesús muriera, estaban dando muerte a Jesús. Ellos mismos dijeron que no tenían autoridad. Mire bien, San Juan 18, 31, que entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros, o sea, Jesús, y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ay, entonces, ¿por qué a Esteban sí? Ellos mismos, hermanos, se contradicen. Se contradijeron. Ellos no tenían autoridad de dar muerte a nadie, dice aquí. Entonces, ¿por qué dieron un veredicto de muerte para Esteban? En ese tiempo, hermanos, estaba sucediendo un cambio de emperador. Pilato ya no existía, ya no estaba en el poder. Estamos hablando del año 37, fíjese bien, de nuestra era. Y a él ya había terminado su tiempo, o posiblemente había muerto, quién sabe. La cosa está que Pilato ya no era el procurador. Entonces no había procurador ahí, y esa fue la razón por que ellos tomaron ventaja. Y ellos dieron un veredicto de muerte para Esteban. Pero ¿saben por qué? ¿Qué fue lo que los enojó más a ellos? Esteban les tendió la vara. Mire, es como muchas personas, hermano, que cuando el predicador predica un poco duro, ay, ese predicador no me gusta a mí. Ah, pero si predican de dinero, ustedes van a tener mucho dinero, mucha plata. Traigan las billeteras para acá, yo voy a orar por ellas. Hermanas, traigan las carteras, yo voy a orar por ellas. Y Dios les va a dar miles de dinero, miles de dólares. Ahí sí, ¿verdad? Rápido que las personas y están contentos. Ah, es que voy a tener mucho dinero. Eso sí les gusta a la gente. Le gusta el evangelio sociable, le gusta el evangelio liberal. Ah, pero si oyen un mensaje fuerte, no les gusta. Cuando Jesús les predicaba la verdad, les decía: ustedes son paredes blanqueadas. Por fuera están muy bonitos, por dentro están podridos, les decía a los mismos saduceos y fariseos. ¿Y saben lo que hacían algunos de ellos? Se tapaban en el oído. ¿Qué dices? Payasos. Se tapaban los oídos para no oír a Jesús. Pero yo creo, me imagino que después preguntaron: ¿qué fue lo que dijo? Pues Jesús dijo esto: que ustedes son paredes blanqueadas, pintados por fuera muy bonitos, y por dentro apestan ustedes. Así dijo, sí, eso es lo que dijo. Y entonces miren lo que sucedió aquí. Vamos a Hechos, capítulo número 7, versos 51 y 52. ¿Qué es lo que dice a veces la hermana Granados? El dicho que repite ¿cómo se llama? Dice: vale más herirlos con la verdad que no matarlos con la mentira. Entonces es bueno porque mire, la mentira no sirve. Porque tarde o temprano va a llegar la verdad y le va a dar su caída a la mentira. Mire lo que dice Hechos 7, 51 y 52. Les dijo al concilio, les dijo al Sanedrín, enfrente de ellos, le dijo eso: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas, dice, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Entregadores y matadores.
No les gustó. A nadie le gusta, como les dije hace un momento, que le digan la verdad en su cara. Se enojan. Le preguntaron a un hombre sordo, porque era sordo. Él no oía lo que la gente decía. Y le preguntaron al hombre sordo, ¿cómo te das tú cuenta que aquella persona está ganando un debate y esta otra persona está perdiendo? Dijo, muy fácil, dijo. Yo no oigo nada de lo que están diciendo, pero miro. Y dice, regularmente la persona que va perdiendo se le pone la cara colorada y se comienza a enojar. Eso quiere decir que está perdiendo. Verso número 54 dice que oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes. Rechinaban los dientes. Los que tenían y los que no, pues quién sabe qué rechinaban. Rechinaban los dientes y se lo querían comer. Querían agarrarlo, querían ahorcarlo al pobre Esteban. Les dijo la verdad en su cara y no les gustó. Ustedes, dijo, ¿son qué? Entregadores y matadores, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten al Espíritu Santo, así como vuestros padres, ustedes también lo han hecho. Les dio duro, no les gustó. Y lo llevaron, hermanos, afuera del concilio, afuera de Jerusalén. Ahí lo apedrearon. Esteban fue fiel hasta la muerte. Esteban muere bajo un montón de piedras. Vamos a leer el versículo 55 al 60. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él a una, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estaba leyendo yo otra versión, porque aquí dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Aunque no dice sentado, pero dice que Jesús estaba a la diestra del Padre. Pero la versión que yo leí dice que Jesús, cuando vio que todo esto estaba sucediendo, cuando él vio a Jesús, dice que Jesús se puso de pie. Es lo que dice la versión. Jesús se puso de pie. En otras palabras, Jesús estaba listo. Siervo mío, ven. Te estoy esperando. Qué lindo. Y luego él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él dijo, Señor, perdona a este sumo sacerdote. Perdónalo, Señor. Señor, perdona al Sanedrín compuesto por saduceos y fariseos. Perdónalo, Señor. Y al hombre que ellos designaron para mi ejecución, Saulo, perdónalo, Dios. Aleluya. Yo me imagino, hermanos, que ese momento, cuando lo estaban apedreando, dice, aquellos llevaron las ropas de Esteban y se lo pusieron a los pies de Saulo, que en ese tiempo era un joven, pero era parte del Sanedrín. Ellos lo habían designado a él y tú te vas a encargar de la ejecución de Esteban. Ese cuadro quedó en la mente de Saulo para el resto de su vida.
Yo me imagino que hubieran noches que él no podía dormir y posiblemente después, cuando él continuó la persecución de la iglesia, él no olvidaba ese incidente. Y la oración de Esteban: perdona a Saulo, Señor. Perdónalos, no les imputes este pecado. Tarde o temprano alcanzó a Saulo, quien más tarde llegó a ser el gran apóstol San Pablo, por la oración de Esteban. Eso quiere decir que vale la pena orar. No aflojen la oración. Cuando usted está orando por una persona, continúe orando. Tarde o temprano Dios va a responder. Aquí él oró: no les imputes este pecado. Él hizo una oración. Él sabía que Saulo estaba tomando parte en esto. Saulo era el que ellos habían designado. Y Dios, hermanos, alcanzó a Saulo y llegó a ser un gran apóstol que escribió 13 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Algo hizo la vida de Esteban. Impactó a cientos y miles de personas. Ahorita está impactando la vida de cientos y miles de personas que están viendo este mensaje a través de el YouTube. Impactó mi vida también cuando yo estudié la vida de Esteban. Ha impactado la vida de ustedes también que están en este santuario. Un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Un hombre que fue fiel hasta la muerte. Él nunca claudicó. Él nunca dijo: me retiro. No. Si he de morir por la causa de Jesucristo, pensó él, estoy listo para morir. Pero no me echo atrás en las palabras que yo he predicado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a hacer una oración para terminar por las personas que están en el YouTube, y luego voy a orar por ustedes también, hermanos, aquí en el santuario. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy orando por las personas que han escuchado este mensaje. Espero, Señor, que su corazón haya sido tocado en esta hora. Que ellos vean en Esteban un ejemplo de fe, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de un hombre lleno del Espíritu Santo, que hizo la diferencia en la iglesia del principio. Y que nosotros nos animemos a ser como el Esteban que existió en ese tiempo. Que no claudiquemos, que no desmayemos, que seamos fieles y fieles hasta la muerte. Bendice sus vidas, sus hogares, su familia, las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.